Shalom Aleichem, vamos a hacer Bezat Hashem, estamos en la semana de Tiferet. La cualidad de Tiferet significa, digamos, es la belleza, pero también tiene otras traducciones diferentes en español. Tengo aquí a Kalman que siempre dice cuál es la traducción exacta en castellano. Esplendor. Esplendor. Exactamente. Entonces, el esplendor habla de, digamos, de una completitud de la persona. También el Tiferet es uno de los nombres que se le llama cuando queremos referirnos a Kadosh Baruj Hu, que de alguna manera tenemos que tratar de ser completos como Él. Quiere decir, todas las cualidades y las formas en las que Akash Baruj Hu actúa en el mundo, nosotros tenemos que tratar de copiar o ser parecidos a Él. Eso es lo que se llama Tiferet. También, si nosotros nos fijamos en la Tefilá de Shmona Esrei, cada una de las Berajot tiene una sefira especial. ¿Cómo sabes cuál es la sefira? Entonces es según el Nikud, o sea, los puntos. Cada una de las sefirot tiene sus puntos. Se cuenta Jolam, Kamatz, Patach, Tzere, Sheva, Hirik, Shuruk, Shubutz. Todos esos puntos, cada uno de ellos representa una de las sefirot. Entonces, cuando nosotros decimos Baruch Ata Hashem en la Tefilá Shmona Esrei, cada una de las berajot, si se fijan en los sidurim, principalmente el sidur de los sefaradim, cada una de las berajot tiene un puntuaje diferente en la palabra Hashem. Entonces no se pronuncia, porque nosotros nunca pronunciamos el nombre de Akash Baruj Hu, siempre se dice Baruch Ata, el nombre Adenut, y no lo decimos como el punto, o sea, no se dice Udunut o Odonot o algo así, siempre nos lo decimos igual, Adenut, ¿sí? Pero cuando está escrito el nombre en el Sidur, tiene su puntuaje diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros pensar cada vez que nosotros decimos esa verajá y está el nombre de Dios con un punto diferente, un puntuaje diferente? Lo que tenemos que pensar es que la luz del infinito de Akadosh Baruj Hu se refleja por medio de su cualidad específica, esa que representa es su nombre, el nombre de las 4 letras, con ese puntuaje, y entonces se revela de esa manera Akadosh Baruj Hu. Quiere decir, si tú vas a, por ejemplo, en la bendición de Refaenu, que es precisamente la que habla de Tiferet, que es el puntuaje es Jolam. Jolam es la O, la que tiene el punto arriba de la letra. Entonces, la verajá, la bendición de Refaenu, ¿de qué habla? De que tienes que tener salud, tienes que tener bienestar. Quiere decir, tienes que estar completo. Tanto refuata nefesh, o sea, como refuata guf, o sea, como tanto espiritual como materialmente tienes que estar completo, tienes que estar bienestar, o sea, en bienestar, bienestante. Entonces, por eso es de que se refiere al Tiferet, porque es el esplendor. Cuando hay esplendor, cuando hay belleza, cuando hay armonía, cuando hay equilibrio, todas esas palabras son las palabras de Tiferet. Porque Tiferet es la que reúne a las dos que hablamos la semana pasada y antepasada, que es Gesed, que es la mano derecha, es la parte del favor y de dar y de expandirse, y Geburah, que es la parte de los límites del temor, de poner una línea a cada cosa para que no ser, que cada lugar, cada persona, cada tiempo tiene su espacio, ¿sí? Pero entonces, si estaría mucho de Gesed, demasiado, está mal equilibrado. Mucho de Din también está mal equilibrado. Se necesita el equilibrio. El equilibrio es el punto de en medio, que es lo que representa nuestro patriarca Jacob Avinu. Entonces tenemos
Abraham Avinu es conocido como la mano derecha, como el pilar del amor y del dar y del favor, del Gesed. Yitzhak Avinu es conocido como el pilar de la tefilá, del Midat Adin, de la Geburá, de la Irat Shamayim, que era impresionante, o sea, desde que tuvo la Akedat Yitzhak y también después, se ve la diferencia entre los patriarcas en los escritos. Y Jacob, que es el principal de los patriarcas, es el que tuvo a todas las tribus de Israel. Todos sus hijos son parte de la santidad, de la Kedushá. Él es el que representa Tiferet. Quiere decir, es lo que dicen los Jajamim, que el rostro de Jacob Avinu está en la Kisea Kabod, quiere decir, en el trono sagrado de Akash Baruj Hu, y también que su rostro es parecido al rostro de Adam Arishon, del primer hombre. Quiere decir, es el hombre en su completitud. También cuando Moshe Rabenu llegó a un nivel muy espiritual, muy, muy elevado, el más elevado que ha llegado alguien en la historia, entonces, como decimos en la tefilá de Shachrit de Shabbat, que Lil Tiferet Beroshon Atata, quiere decir, le dio a Kadosh Baruj Hu una corona de Tiferet, de esplendor. Eso significa que él llegó a un nivel de Tiferet como Jacob Avinu, pero más profundo. Entonces, dicen los Jamín, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y Moshe? Que Jacob es la parte externa del pueblo de Israel. Quiere decir, él es el patriarca, que todos sus hijos somos el pueblo de Israel. Entonces, él es el que nos da el cuerpo, nos da la descendencia, nos da todas las cosas que vienen, como viene uno de los padres a los hijos que vas dando. Pero hay otra parte que es la parte de adentro, la parte de la Neshama. Esa Neshama, no necesariamente una Neshama de una persona viene de lo que le dio sus padres. Puede ser una Neshama X y sus hijos son y sus nietos son Z, puede no tener que ver. Hay una parte de la Neshama de la persona que se llaman Lebushim, que es decir, las vestimentas de la Neshama sí son heredadas de los padres a los hijos. Y por eso es importante, un tema que ya había hablado anteriormente. Cuando los padres tienen hijos, tienen que tener santidad, y en base a esa santidad y cómo es lo que hacen el acto sexual y cómo es de que se relaciona uno con el otro, eso va a darle a sus hijos esas vestimentas de su alma. ¿Qué quiere decir esas vestimentas del alma? Es lo que une el alma con el cuerpo. Entonces, si una persona le da a sus hijos una herencia buena, con esa santidad que les dio, entonces ellos van a tener muy abierto su camino para tener éxito en lo que hagan y sobre todo en cosas buenas. En caso de que sea al revés, entonces solamente todo el tiempo van a estar buscando cosas negativas, Haz Shalom, porque la herencia que recibieron de sus papás les jala para allá. Pero esa es la vestimenta del alma. Pero el alma misma es mucho más profunda y esa viene de Akadosh Baruj Hu. Y entonces, lo que nosotros recibimos de Jacob Avinu es la parte externa, que es la parte de la herencia, lo que se legisla de padres a hijos, y lo que recibimos de Moshe Rabenu es la parte de adentro. Por eso Moshe Rabenu fue el que nos trajo la Torá y fue dada por su conducto. Moshe, Kibel Torah Misinai, y después la fue pasando de generación en generación hasta que ya nos llegó también a nosotros, y nosotros lo tenemos que heredar también a nuestros hijos. Las dos cosas, tanto la parte interna, pero la parte externa. Pero la interna es precisamente lo que nosotros estamos trabajando en Sefirat HaOmer. Hablamos de que la parte externa tiene mucho más influencia en cosas que son la parnasá, o sea, la sustentabilidad de la persona, los hijos, la salud, todas esas cosas que son las cosas que principalmente se fijan en Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Son los días especiales para este tipo de cosas.
Pero la parte interna, que es la parte de la Neshama, de la Torah, de la espiritualidad y del nivel que la persona va avanzando en sus vidas, en su superación de su ser, eso se fija desde Pesach hasta Shavuot, es exactamente el tiempo en el que estamos. El Tiferet, voy a tratar de explicar un poquito, ¿qué es ese equilibrio? El equilibrio no es que tienes que siempre ser mediocre, no. Hay quien dice que dice, o eres muy de aquí o eres muy de allá, entonces no, mejor eres del medio, entonces ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no eres nada, porque no eres ni de este lado ni del otro lado. Eso no es Tiferet. Tiferet significa que el punto del medio tiene su camino. O sea, no es así nada más algo mediocre, que no eres ni muy acá ni muy allá. No. Él toma. Jacob vino, estudió, se llama Ishtam Yoshev Ohalim. Quiere decir que él Tam significa completo. Y Yoshev Ohalim significa que él se sentó en dos carpas. Quiere decir, ¿cuáles son las dos carpas que se sentó a estudiar? En la carpa de Abraham y en la carpa de Isaac. Quiere decir, él recibió de los dos. Muchas veces una persona cuando tiene un camino, entonces se le hace muy difícil conectarse o entender caminos de otras personas o de otros grupos, etc. Cuando una persona tiene claro dónde está el Emet, la verdad, entonces puede entender después caminos diferentes. Por eso nosotros decimos, Titen Emet le Jacob. Es decir, la verdad es Jacob. Jacob es Tiferet y es el esplendor que hablamos. ¿Cómo vamos a trabajar con esta cualidad? Ya como habíamos dicho, siempre el shiur es casi al final de la semana, entonces cada quien tuvo su trabajo en la semana de cómo va a arreglar su vida en este tema de Tiferet. Y ahora estamos llegando a la recta final, que es la más importante. Como hablé la semana pasada, el sexto día de la semana, quiere decir mañana, o sea, en Shabbat, de la semana, estoy hablando de la semana del Omer, no de la semana de normal. El sexto día del Omer de cada semana, o sea, en este caso es el día 20 del Omer, siempre es el más fuerte de toda la semana. Por eso en la primera semana se abrió el mar. La segunda semana es de Geburah, la tercera semana es de Tiferet. Entonces, este día que fue el Tiferet, principalmente, ese es el principal punto por el cual el día de la independencia fue en ese día. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Tiferet? Es el cuerpo del pueblo. Entonces, el Estado de Israel de hoy es el cuerpo. O sea, no es casualidad. No, No es casualidad. nunca existe casualidad en nada del mundo, nunca existe. La pregunta es, la luz que llega ese día, ¿cómo nosotros la vamos a encaminar? Siempre cada día tiene su luz. No existe algo que está fuera del lugar. Dice, por ejemplo, Rabbi Nachman escribe una Torah en Likutei Moharan, que todo lo que habla la persona, todas las personas, incluso Goim, niños, mujeres, hombres, todo el mundo, todo lo que hablas este día, es según la sefirá del día. Siempre es eso. Pero ¿cuándo te puedes dar más cuenta? En Sefirat HaOmer. ¿Por qué? Porque como Sefirat HaOmer, cada día en el Sidur escribe ahí cuál es la sefirá. Entonces te puedes dar cuenta. Si vas al súper, todo el mundo habla de la misma sefirá. Vas al camino, en la escuela, en la casa, todos lados, todo el tiempo, la gente, aunque no se dé cuenta, están hablando y están viviendo con esa sefirá, con esa luz. ¿Por qué? Porque esa es la luz que hay ese día. La pregunta es, cada uno de nosotros, ¿cómo te vas a conectar con esa luz? Entonces, la luz de Tiferet significa el esplendor, pero no sé si ustedes se dan cuenta, incluso los políticos que hacen en los actos, el acto de la antorcha y todas esas cosas, ¿qué es lo que dicen cuando van a prender la antorcha? Le Tiferet Medinat Israel. O sea, por el honor, el esplendor quiere
decir, utilizan la palabra Tiferet, pero no es porque son cabalistas, ni porque lo vieron en el Sidur. Es porque Dios creó el mundo de esa manera que esta semana se va a reflejar el Tiferet. Entonces, cuando se está creando un levantamiento del pueblo de Israel después de tanto tiempo de que estuvimos en otros lados, entonces eso es esplendor del nombre de Dios. ¿Y cómo lo saben ellos? ¿Cómo lo saben ellos los que ponen la antorcha? Eso es lo que te digo, ellos no lo saben, no lo tienen que saber. Incluso los ¿Dios se lo goy, pone? todo el mundo funciona Sí, en base a la sí. luz que Akadosh Baruj Hu manda ese día. Entonces, no importa si lo saben o si no lo saben, igual la luz viene. Pero el hecho que lo sabes y que lo sabes encaminar de la manera correcta, esa es la virtud que tenemos nosotros. No solamente saberlo, también saber es una cosa más grande que no saber, pero además de saber, también utilizarla de la buena forma. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona tiene, vamos a hablar de Gesed, tiene una cosa, tiene una luz de Gesed. Entonces, una de dos, o va a hacer muchos favores y muchas cosas buenas, o puede caer en mucha comida, muchas mujeres, muchas cosas. La luz de Gesed la tiene. La pregunta es cómo la va a encaminar, cómo la va a canalizar de la manera correcta. Entonces, la parte de Geburah la puedes hacer con tefilot, con echarle más ganas en cosas que eran difíciles y aventarte al mar, etcétera, o enojarte y hacer problemas y eso también es Geburah. Pero la pregunta es qué tipo de Geburah. Entonces, también Tiferet. Hay Tiferet que es esplendor, es grande, es bonito, es equilibrado. Y hay también otro tipo de Tiferet. Tiferet puedes utilizar digamos, ese esplendor para tener, yo soy el más grande, yo soy, esa soberbia, esas cosas negativas, que es lo peor también. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con este Tiferet? Primero que nada, una de las cosas de Tiferet es lo que se llama Kavaná, quiere decir, ¿cuál es tu verdadera intención de las cosas? O sea, si tú cuando haces algo, lo haces ¿por qué? Lo haces porque Hashem te dijo que lo tienes que hacer, porque es bueno, lo haces porque te gusta, o porque vas a tener alguna cosa que vas a ganar de eso que vas a hacer, ya sea en este mundo o en el mundo venidero, o porque te están viendo, o porque necesitas socialmente hacer ciertas cosas, o porque si no te van a castigar. Ese por qué, ese es Tiferet. Si es Leshem Shamaim, quiere decir que lo estás haciendo por Hashem, entonces estás corrigiendo la mitad del Tiferet. Porque el Tiferet es la belleza, es el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que le da a las cosas lo bonito? Es cuando está encaminado de la manera correcta, cuando estás enfocado al punto correcto. Entonces, si tú trabajas en este punto, estás corrigiendo la mitad del Tiferet. Voy a poner un ejemplo del primer día de la semana, de esta semana que pasamos. Tiferet de Gesed. Cuando tú haces Gesed, ¿por qué haces Gesed? Porque el pobre está pobrecito, entonces se te acostumbró el corazón y entonces le vas a dar, o porque te están viendo, o porque ya te cansó esa persona y pues ya para que se vaya, o porque es una mitzvah y acaso te dijo que la hagas, o porque te vas a ganar un olam haba, o porque si no no te van a castigar, o porque te quieres conectar con Hashem y llevar la luz de Hashem para darle a esa persona. En ese momento estás trayendo la luz de Hashem a la mitad de Gesed. Todas esas, hay muchas otras formas de cómo canalizar esta idea, pero todo esto es Tiferet de Gesed, porque no estoy hablando del Gesed en sí, sino estoy hablando de tu intención en el Gesed, tu equilibrio en el Gesed, tu esplendor en el Gesed, es decir, tu lugar, ¿dónde estás tú ahí cuando lo estás haciendo? Tu ser, ¿dónde está? Entonces, en la Geburah lo mismo. Si tú vas a hacer una tefilá o vas a hacer algo,
echándole ganas a una cosa, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Dónde está tu corazón cuando estás haciendo eso? El Tiferet en general, el tercer día, es la Torah. O sea, si hablamos de Gesed, que es Gemilut Hasadim, y Geburah, que es Tefilá, el Tiferet es la Torah. La Torah es lo que le da el equilibrio a la persona, es lo que le da la fuerza espiritual, es la que levanta a la persona también físicamente. Todo está en la Torah. También el pueblo, el Tiferet verdadero, no es el cuerpo del Estado. O sea, el Estado, la Memshalá, ¿cómo se dice? El gobierno y el sistema de justicia y todo eso es el cuerpo del Estado. Pero ¿cuál es la Neshama? ¿Dónde está el alma del Estado? Es la Torah. Entonces, todo este tiempo que todavía no tenemos, que el Estado está regido por la Torah, estamos todavía en Galut. Que nadie les miente decirles que ya estamos en la Geulah Shlema. No hemos llegado a la Geulah Shlema, es más, todavía faltan bastantes cosas, pero tenemos fe en que seguimos adelante. No quiere decir que no vamos a decir gracias por las cosas bonitas y buenas que nos han dado, que nos ha dado Akash Baruj Hu, pero no quiere decir que ya estamos en lo grande, ya de lo máximo, llegamos al final y ya, entonces, no. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. El sistema judicial en Israel está tremendo. Tenemos que hacer que sea la Torah. El sistema de la Knesset pues, no tiene Torah. El sistema de ejecutivo también no es según la Torah. O sea, si el ejército no está funcionando según la Torah. O sea, todas las organizaciones y el sindicato, todo lo que existe no está todavía regido por la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah no ha sido escogida todavía para ser el sistema, las leyes, como nosotros decimos en Arvit, Torah, un mitzvot, hukim, un mishpatim. Quiere decir, en la Torah hay también la parte legislativa, también la parte ejecutiva, también la parte judicial, también la forma, las mitzvot, también la Torah, quiere decir, la enseñanza que tienes que dar. Todo está dentro de la Torah. Pero como estuvimos 2000 años fuera de Israel y en Galut y cada uno en otras cosas, no habían esas mitzvot, no habían esa forma de llevar, no habían, o sea, no trabajamos durante 2000 años en ese tema porque no existía. Entonces, no están las leyes de tránsito según la Torah. Sí están las leyes de tránsito, pero no según la Torah. Hoy en día el Estado está regido por las leyes romanas, inglesas y las turcas del Imperio Otomano que no tienen nada que ver con el judaísmo, y no solamente que no tienen que ver, sino que es exactamente lo que estuvo en contra del judaísmo. Entonces, no hemos llegado todavía a lo máximo, pero ya tenemos muchas cosas que no existían. El hecho que tenemos ejército y que tenemos moneda y que tenemos economía y que estamos creciendo, eso es ese esplendor del pueblo de Israel, pero es un esplendor chiquito, porque estamos hablando solamente del cuerpo. El esplendor grande es cuando esté la Neshama. Voy a explicar la diferencia. Cuando tú dices, mira, ese Yehudí descubrió la vacuna contra el COVID. Ese es un esplendor, pero es un esplendor muy pequeño, porque cuando llegue el Mashiach, voy a poner un ejemplo, cuando todo el mundo se dé cuenta qué es la Torah, y todo el mundo se dé cuenta qué es el pueblo de Israel y cuál es la conexión que tenemos que tener, y vamos a ser cada uno de nosotros, tenemos que ser maestros de miles de todos los pueblos. Entonces, cualquier cosa que le vas a descubrir de cómo conectarse con Hashem, ese es el verdadero esplendor. Eso que Einstein descubrió esto y el otro descubrió el otro, se va a quedar chiquititito. No es que no es importante, es importante. Y ahorita es muy importante porque como estamos en un nivel bajo, aunque hagas algo poco chiquito, es grandísimo. Pero cuando estamos hablando de niveles de Beit HaMikdash y de profecía
y de la Torah en el nivel elevado, todas las demás cosas, ningún Yehudí se va a dedicar a ningún trabajo que no es estudiar Torah. O sea, eso no va a existir. Sí, porque es una tontería. Los goyim te van a decir, si no te pones a estudiar, está escrito en el futuro, nos van a obligar a que tenemos que construir el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque el que se dé cuenta qué es el Bet HaMikdash, dejan todo para que nada más que construimos el Bet HaMikdash. El problema es que no sabemos lo que nos falta. No sabemos qué es el verdadero esplendor de Am Israel. El verdadero esplendor del nombre de Dios en el mundo. Porque el pueblo de Israel no es solamente un pueblo que vino a su tierra. Somos los representantes de Hashem. Y todos los pueblos lo saben. Y por eso nos están esperando. A ver qué va a pasar con estos judíos. A ver qué hacen, y esto que el otro. Y por eso todo el mundo se mete en nuestras cosas. O sea, súper chiquitos. Y todo el mundo, los cristianos tienen así, los musulmanes tienen así, los chinos, los budistas y los hinduistas tienen miles y millones de personas y de hectáreas y todo el tiempo están viendo a ver qué pasa con el pueblo de Israel en esa chiquita. O sea, hay ciudades que son casi más grandes que todo Israel. Hay distritos un distrito chiquito de un país que es del tamaño de Israel. En un solo distrito tienen más personas que todo Israel. En el Distrito Federal en México hay a lo mejor 3, 4 veces más personas solamente en una ciudad que en todo Israel. Y estamos hablando también de los árabes. Si los quitas, menos. Entonces, y con todo y todo el mundo nos está viendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Dios se está revelando en nosotros y ese es el esplendor del nombre de Hashem, no solamente de un grupo de gente que está aquí haciendo cosas. Entonces, sí es importante que tengamos economía buena y militarmente y el sistema político, todo es muy importante, pero tenemos que entender cuál es nuestro verdadero papel. Y eso nos los van a pedir, ya no los han pedido, ya no nos piden, nos van a exigir más. Siempre nos los han exigido, pero también nos estuvieron molestando mucho, no nos dejaban durante mucho tiempo, pero ahora Akadosh Baruj Hu hizo lo que hizo y creó el Estado. Entonces, un día antes de lo que es el Yesod, quiere decir Tiferet, el día sexto, es el día de hoy. Fíjense lo que voy a decir. Hoy, ahorita en Israel, ya es el quinto día de la semana de Sfirat HaOmer. Este día tenía que ser el día de Yom HaZikaron de los Hayalim. Y mañana tenía que ser Yom HaTzmaut. ¿Por qué se adelantó? Por Shabbat. Entonces se adelantó 2 días, ¿ok? Pero la Sefirá no se adelantó. O sea, el verdadero Yom HaTzmaut de esta semana, de este año, es mañana, o sea, en Shabbat. Ese es el verdadero Yom HaTzmaut. La luz de Yom HaTzmaut va a ser en Shabbat, pero se adelantó. Es como en Purim. En Purim, cuando cae en Shabbat, hay cosas que se hacen el viernes, hay cosas que se hacen en Shabbat, y hay cosas que se hacen el domingo. ¿Por qué? Porque pues, no puedes hacer mangal o no puedes hacer la fiesta de Purim o leer la Megillah en Shabbat. Entonces, hay cosas que se adelantan, hay cosas que se atrasan. En el caso de Yom HaTzmaut lo hicieron así para que la gente no haga Hilul Shabbat, entonces lo adelantaron. Pero, y también eso tiene una razón por la cual, pero lo que estoy tratando de explicar es de que la luz es esa. No solamente para el Estado de Israel, también para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener un equilibrio interno y con quién te vas a conectar. Ese es el Tiferet Sheva Yesod. Entonces, también hay gente que está en contra de que está el Estado y todo eso. También ellos tienen su punto. No quiere decir que todo está mal. Ellos hablan de que quieren que haya un Estado según la Torá. Entonces, están buscando el siguiente nivel. El problema es que no están aceptando el primer nivel. Ok, cada quien según sus cosas. Siempre en todas las discusiones que hay en Am Israel, cada uno tiene un punto que está correcto y algunas cosas que hay que arreglar, que hay que entender. Entonces, este es el punto de Yom HaZikaron.
que es Tiferet Shebahod. ¿Qué significa? Que estás dándole honor a los Hayalim que dieron su vida, que se entregaron por el Estado. Ese es Tiferet. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso estoy hablando de que no es Stam que se hizo en ese día. No quiere decir que entonces todos los que son, no sé, de cierta corriente ideológica o algo así, son los que están bien y los que no quiere decir eso, no. No está hablando ni de política ni de problemas sociales en ningún lado. Solamente estoy hablando de que todo lo que pasa todos los días es según la Sefirot. ¿Por qué? Voy a explicar. La luz de Hashem siempre es la misma, es la luz del infinito. Siempre es la misma y está irradiada de manera completa en todo el universo. Y para poder recibir la luz, nosotros ningún ser puede recibir la luz infinita. Es infinita, no hay forma de recibirla. ¿Qué es lo que hizo Hashem? Hizo ciertas, digamos, niveles de, vamos a llamarles prismas, espejos, cristales, o no sé, tipo, para ejemplo, ¿no? Filtros. Exactamente, que funcionan como filtros para que la luz pueda ser canalizada y pueda ser recibida cada uno según lo que puede. Entonces, si una persona, su neshama, está conectada con cierta sefira, con cierto filtro, por ejemplo, azul, entonces va a recibir la luz azul. No quiere decir que la luz sea azul. La luz es luz, pero como tienes el vidrio azul, entonces te va a llegar azul. Entonces, vamos a suponer que ahorita estamos en Tiferet, entonces la luz es, vamos a llamarle verde. Entonces, el verde, va a entrar el verde, va a entrar la luz normal en el filtro, se hace verde, y entonces sale verde. Entonces te va a llegar verde. Entonces, todo el día, todo el mundo habla del verde. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Aunque no quiera y aunque no crea. Ahora, si tú te sabes conectar con el verde, vas a poder recibir y aprovechar esa luz mejor. Ese es el punto. ¿Cómo hacerle para aprovecharla mejor? Entonces, hablé un poco de lo que es el equilibrio, de lo que es el esplendor, del honor de Akash Baruj Hu, y de lo que es la intención de por qué haces las cosas y cómo haces las cosas. Y también hablé un poquito de lo que significa unir tanto Gesed como Din para tener una cosa que se llama Rahamim. Rahamim significa piedad, que es como amor, pero no es amor. La piedad tiene un poquito de Din también, porque ¿por qué tienes piedad hacia alguien? Porque hay algo que está medio mal, entonces le quieres ayudar. El favor no necesita ser alguien que tiene algo difícil. Tú das porque das, te gusta. Puedes darle a alguien que sea rico, le puedes dar un regalo, no hay problema. Aunque sea una persona jajam, le puedes enseñar algo, estás dando gesed. Pero cuando es por piedad, entonces es cuando hay algo que puedes tú, digamos, levantar. Entonces tiene un poquito de din, entonces está mezclado el din y el rahamim. Otra cosa que se llama rahamim, es cuando das tiempo. Por ejemplo, Akadosh Baruj Hu da tiempo a que nosotros hagamos teshuvah. ¿Qué quiere decir que le pides, Rahamim, por favor, dame Rahamim? Piedad. ¿Qué es la piedad? Dame chance. Yo voy a arreglar, pero necesito un poquito de tiempo para poder arreglarme. No quiere decir que Dios dijo, ya no pasa nada. El que hizo bien, el que hizo mal, todos lo mismo. No existe eso. Hay din. No, aunque hay gesed, pero también hay din. No se anula una con la otra, eso es lo que estoy tratando de explicar. No es que el gesed y el din se pelean y entonces se anulan, no. El gesed es 100% gesed, el din es 100% din, y no hay forma de que una persona diga, no, oye, una mordida o una... No, es 100%. Pero hay también rahamim. Rahamim, entonces te da tiempo para que puedas corregir. No es que te lo va así nada más a dar regalo. Tienes tú un proceso que tienes que pasar, que tú vas a decidir pasar, para que esa teshuvah te dé fuerza de poder recibir esa luz
de la manera adecuada. Si una persona no logra esos rajamim, es cuando Haz Shalom se enferma. Por eso, precisamente en la tefilá, decimos la tefilá de Refaenu, de la salud, en la midá de Tiferet, porque la salud es la completitud de la persona. ¿Por qué una persona se enferma? Si te duele la mano derecha, es porque se salió la luz de tu mano derecha. Esto por un ejemplo. ¿Por qué se salió la luz de tu mano derecha? Porque la mano derecha tiene la mirada de Gesed. Entonces, si faltaste en Gesed, por ejemplo, vino un pobre y no le quisiste dar o alguna cosa de ese tipo, entonces la luz de la mano derecha, en este caso es un ejemplo nada más, se va. Entonces, tu mano está vulnerable a cualquier cosa negativa. Por eso, los virus existen miles y millones y bacterias en todo el mundo. Siempre. Pero ¿por qué uno se enferma y el otro no y así? Pues porque uno está lleno de luz y el otro no. Entonces, cuando estás vulnerable, entonces cuando pegan Haz Shalom las enfermedades. Por eso es lo que se llama, un ejemplo, es lo que se llama el sistema Inmunológico. 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 Sí, si tienes buenas vitaminas y buenas proteínas y todo estás fuerte, no te enfermas. ¿Por qué? Porque estás protegido. Pero si tienes bajas las defensas, entonces llega un cualquiera y ataca, y entonces ahí es donde está el problema. Entonces, el equilibrio es que estés completo de todo. No es que seas no de esto y no del otro, no del otro. No. Si vas a hacer de esto, lo haces hasta el final. Vas a estudiar, vas a estudiar. Vas a rezar, vas a rezar. Vas a trabajar, vas a trabajar. Vas a estar en la casa, vas a estar en la casa. Vas a estar con tus hijos, vas a estar con tus hijos. Vas a hacer la comida, vas a hacer la comida. Lo que hagas, hazlo bien. No hagas las cosas a la mitad porque estás haciendo otras cosas. Esa es la diferencia. El verdadero Tiferet es completo, no es medio de todos. No es la mitad del Gesed y la mitad de la Geburah, no. Es uno completo de Tiferet, que lo va a hacer bien y que lo va a llevar después a la práctica. Es lo que conecta arriba y abajo. La midá de Gesed, su fuente es la Jochma, la sabiduría. Por ejemplo, si tú le quieres ayudar a una persona, tienes que tener tú el conocimiento de la sabiduría para saber cómo le vas a ayudar. La midá de Geburah viene de la Binah, que es el entendimiento. Para poder, por ejemplo, profundizar algo en tefilá o en algo así, tienes que entender de qué se trata. La midá de Tiferet viene de la conciencia, del da'at. Es lo que une al da'at con lo demás. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que estar ahí. O sea, como decimos en el pasuk, Vair'a Vayomar, Manoraha Makomas, cuando Jacob Avinu llegó al lugar del Bet Hamikdash en Betel, en el Har Moriah, llegó y dijo, Manoraha Makomahu, si sabría qué tan grande está este lugar, ni siquiera me hubiera podido dormir. Dijo, no es más que la casa de Dios y es el portón del cielo. ¿Qué quiere decir todo este pasuk? Que él se dio cuenta, quiere decir, su conciencia se abrió, entendió y supo, pero después tuvo conciencia, o sea, entendió es Binah, supo es Jochma, eso lo recibió él de Abraham y de Isaac, pero después de que recibió, ya estudió, ya todo, después tuvo que él tener su propia luz, y para entender su propia luz tuvo que tener lo que se llama la conciencia, y ahí es donde se le abrió la conciencia. O sea, entendió, no solamente entender mentalmente, sino vivenció que Hashem. ¿Tú hablas de Jacob Avinu? Jacob Avinu. ¿Tú hablas de Jacob Avinu? Sí, Jacob Avinu es exactamente el que dijo este pasuk, y por eso estoy hablando de que Jacob Avinu es el representante de la midá de Tiferet, como nosotros hacemos también en Sukkot, el tercer día, y cada vez que hay 7, siempre el tercero es Tiferet. Entonces, tenemos Abraham, Isaac y Jacob, que son los 3 patriarcas, y después tenemos Moshe, Aarón, Yosef y David, que después vamos a hablar de Hashem las próximas semanas. Pero los 3 patriarcas están hablando de las 2 manos y el cuerpo. Entonces, por eso hablé también del cuerpo nacional. O
sea, del Estado. No porque sea sionista o no sea sionista, no importa, eso es de lo de menos. El punto es que tienes que agradecerle y alabar a Kadosh Baruj Hu, porque es exactamente el punto. ¿A quién alabas? Y ese es el punto importante del día de Yom Ha'atzmaut o de cualquier día. ¿A quién alabas? Tú piensas, ¿quién hizo esos milagros? ¿Quién hizo esas cosas? Solamente a Kadosh Baruj Hu. Todo el mundo lo sabe. Los mismos gobernantes que estuvieron lo dijeron. No había forma, es puros milagros. La gente que estaba en el gabinete y la gente que estaba en la tzabá y la gente que estaba, la gente normal, pues, sencilla, que estaba en sus casas o que tuvieron que ir a luchar o que tuvieron que... Todo el mundo sabe, ya sea en la guerra del 48, en la guerra del 67 o en la guerra de Yom Kippur, todas las guerras, puros milagros. Entonces, ¿a quién le vas a dar ese esplendor? ¿A quién le vas a decir, Ishtabach Shemo, a Kadosh Baruj Hu? Cuando la persona dice, no, yo soy el que hice, ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Entonces, por eso ahí es donde entra el tema en cómo se tiene que festejar o cómo que se tiene que pasar uno este día. Si tú vas a pasar este día a alabar a Kadosh Baruj Hu, alabar, la palabra alabanza es diferente. Hay diferencia entre alabar y agradecer. Agradecer, vamos a llegar. Es lo que se llama Hod. Odaya. Es lo que decimos Modim Anachnulach. Cuando decimos Modim, fíjense en la tefilá, es Hod. Pero ahorita estamos en alabar. ¿Cuál es la diferencia? Es grandísima. La diferencia es de que estás... no te estás refiriendo a que te hizo un favor y le estás diciendo gracias. Primero, antes de decir gracias, tienes que entender quién es esa persona o ese ser. ¿Quién es ese Akash Baruj Hu? ¿Quién es ese Akash Baruj Hu? O sea, entender la grandeza de Hashem, alabar a Kadosh Baruj Hu. Y yo puse el ejemplo del doctor. Si una persona necesita doctor, le dicen, hay un doctor que viene. Entre más alabes a ese doctor, la otra persona va a recibir lo mejor. Si tú dices, es un doctor así nada más, pues no necesito. Pero si te dices, no, es el mejor del mundo y es el único que te puede ayudar, pues entonces sí lo necesito. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la forma de realmente ayudar. Entonces, si tú entiendes primero, antes de agradecer, primero tú tienes que entender de quién estás hablando. Entonces, si tú entiendes de quién estás hablando, entonces pues te va a ser más fácil también agradecer. Ese es uno de los puntos más especiales de Tiferet. Otra cosa tenemos en la Perashá, que estamos hablando de Perashá de Metzorah, Tazria y Metzorah. Tazria, dentro de la Perashá, está escrito que hay diferentes problemas que pueden haber, enfermedades, ya sea en la persona, en la piel, o en la casa, o en las ropas de la persona, que hay lo que es la lepra, que es una enfermedad. ¿Cuándo hay esas cosas? Cuando hay un problema moral. Cuando hay un problema moral, entonces se sale la luz de la persona, entonces llegan esas enfermedades que son las que vienen a avisarle a la persona que tiene que hacer teshuvah, y entonces por eso tiene que ir con el Cohen y que lo purifique y que digan si está bien, si no está bien, si tiene que irse 7 días o 14 días. No sé si eso les hace algo en lo que hemos estado pasando. O sea, la cuarentena y todas esas cosas, 7 días, 14 días, y si se junta con el otro, tiene que estar separado, y si tiene que estar separado, no puede estar con otras personas, lo tienes que echar para afuera del mahané, y si va al hotel de la Corona, y todos ahí están todos los mismos ahí que están ahí, y después va a venir a verse, pero todo esto que está pasando en el mundo es para que empezamos a acostumbrarnos a que cuando regresen las leyes de pureza, que sepamos de qué estamos hablando. Porque hoy en día la gente, tú le dices, no, pureza, impureza, no saben nada, no saben de qué te estás hablando. Pero cuando dices, mira, no, 2 metros es la persona que tienes que tener distancia, y si toca una cosa se hace tamé, y si es con agua, y si no es con agua, no.
Todos están en la perashá de la semana. Kiutan Maim. Si el agua pega, entonces pasa el agua. Si las manos son los conductores de la tumá. Por eso tenemos que hacer Netilat Yadayim. No es así nada más. Todo lo que está en la Torah son leyes que existen en el mundo. Las creas o no las creas. Las cumplas o no las cumplas. Eso existe. Entonces, si nosotros entendemos de qué estamos hablando, vamos a entender cómo nosotros podemos ser más completos y mejorarnos y conectarnos con la luz, con la vida. Porque Tiferet representa el árbol. Como dije antes, el Tiferet está conectado con el Da'at, quiere decir, con la conciencia. Y el Da'at puede ser bueno y puede ser malo. Depende de cómo lo conectes. Por eso está el árbol de la conciencia del bien y el mal. Etzadat, Tovarra. Pero hay que acordarnos que atrás de ese árbol está el árbol de la vida. O sea, más bien adelante. Adelante del árbol está el árbol de la vida. ¿Y cuál es el árbol de la vida? Dicen los Jamim. Etzahaim, hi la machzikim betomchem ushar, es la Torah. Ki haim mem lemotzaem. Es la que tiene la vida. Entonces, si tú te conectas con la Torah, que es Tiferet, entonces no tienes que estar en el pleito del bien y el mal. Pero por eso es de que esta semana es una semana muy especial para conectarnos con la Torah. Así como hablé, Gesed, Geburah es Hasadim, Tefilá, Tiferet, Torah. Entonces hay que echarle ganas a la Torah, conectarte con la Torah, sobre todo ahorita que estamos ya en Od, ya estamos en la belleza, es decir, digamos, en el equilibrio de lo que es el agradecer a Kadosh Baruj Hu, pero también en Tiferet de Yesod, que es mañana, que es cómo vas a cuidar tu conexión con las cosas de manera equilibrada. ¿Con qué te estás conectando? ¿De qué forma y por qué te estás conectando? Tiferet de Yesod. O sea, Yesod es con lo que te conectas. Es la pureza. Es lo que te hace que seas algo. Alguien más que nada. Porque si una persona corrige la mitad de Yesod, entonces todas las fuerzas están conectadas con el Yesod. Entonces, por eso el sexto día es el más importante también. ¿Cuál es lo que vamos a enfocarnos esta semana? De cómo ese Yesod va a estar equilibrado. Una persona, por ejemplo, que está casada, tiene que saber cómo son sus relaciones sexuales con su esposa, con su marido, etc. Que esté equilibrado. Si no está casado, tiene que casarse. O sea, tiene uno que cuidar de no hacer pecados que tienen que ver con ese tema porque son cosas graves. La gente no sabe qué tan grave es, pero hablamos de ese tema cuando estábamos en la semana de los Shobabim y ahorita es cuando exactamente estamos para corregir eso y para cambiar, para regresar todas las cosas negativas, cosas que se expandieron, regresarlas y guardarlas y tenerlas bien para que de ahí vengan las fuerzas que vienen después, la descendencia. Y también las fuerzas internas de la persona, todo viene del Yesod. Por eso Tiferet Sheyeba Yesod es muy, muy fuerte. Es, así como la Medina es algo grande en la historia, también en la parte personal es muy importante que el Tiferet Sheba Yesod esté correcto. Es decir, que el equilibrio en la mirada de Yesod, de con qué te estás conectando y cómo te conectas con Hashem. Entonces, esa es principalmente la midá de Tiferet. Si tiene alguna pregunta, alguna cosa, está correcto. Yo quería preguntarte, los levushim del alma que dijiste, cuando la pareja tiene las relaciones, ¿es así de fuerte, de marcado ¿sí? Sí, voy a descendencia? explicar, qué bueno que dijiste, lo voy a decir más así, es exactamente de lo que estamos hablando ahorita. Tiferet, Tiferet también, ¿qué es lo que le da a una persona digamos,
la belleza, eso, sus vestimentas. Igualmente en el mundo venidero, las vestimentas de la persona son las buenas acciones que él tiene. Entonces, Tiferet Sheba, ahorita estamos en Hod, Yesod. ¿Qué es lo que vamos a entender de este tema que dijiste? Tenemos tres tipos de almas que vamos a hablar ahorita. Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, las tres son tres niveles diferentes del alma de la persona. Esas tres, a cada Rujú le da a cada uno de dónde vienen, de qué tipo es, de qué color, vamos a llamarlo así, de qué. Ok. Pero tenemos lo que es las Lebushim. Entonces, tenemos Lebush, o sea, la vestimenta del Nefesh, la vestimenta, el Lebush del Ruach y el Lebush de la Neshama. ¿Ok? Ahora, estos que están acá son según los papás. Si los dos papás en el momento de hacer la relación para tener su hijo o a su hija lo hacen Leshem Shamaim con Kedusha de la manera correcta, entonces tanto sus fuerzas internas como sus fuerzas externas le van a ayudar todo el tiempo para que él trabaje a Hashem, y todas las cosas buenas él va a estar queriendo hacerlas toda su vida y las cosas malas se va a estar alejando de hacerlas. Y si es al revés, entonces al revés, si le dices vamos a hacer mitzvot o rezar o esto o lo otro, dices, no, ya, déjame, estoy dormido. Y si dices, no, vamos a hacer una fiesta, ¡ah! ¿Por qué? Porque sus papás pensaban en otras cosas o no se purificaron correctamente o no estaban pensando lo que se tenía que pensar, etcétera, etcétera. También tiene que ver con el amor que hay entre uno con el otro y con la relación en general y con qué tan conectado está. Todo eso tiene que ver. También tiene que ver con otras cosas que están en la Salahot, que hablan de este tipo de cosas. Y el tiempo, el espacio y todo eso. Entonces, pero eso es lo que le heredan los papás. Lo que le da la Neshama y la Nefesh y el Ruach, o sea, es lo que le da Akash Baruj Hu, pero Akash Baruj Hu escoge. También eso que Akash Baruj Hu escoge depende de muchas cosas, pero la cuestión es de que nuestro trabajo es con los lebushim de nuestros hijos, no con lo otro. Lo otro es trabajo de Hashem. Nuestro trabajo es con los lebushim. Tú puedes hacer tefilá, que Akash Baruj Hu mande neshamot buenas y todo, eso también. Pero en cuanto al trabajo espiritual en general, si el papá piensa bien y la mamá no, entonces el hijo tiene fuerzas externas, o sea, unas que son fuertes y por otro lado al revés. Entonces es un conflicto que tiene adentro y puede ganar uno, puede ganar el otro, depende de qué tan fuerte. Y también si la mamá pensó para bien y el papá para mal, entonces eso es lo que hace que a veces hay cosas que sí le va bien, que sí quiere hacer buenas, y hay unas que no, o le da flojera a las dos. Si le da flojera a las dos, quiere decir que uno pensó bien y el otro pensó mal. Y si le da flojera, si tiene ganas de las dos, entonces es lo mismo. Lo ideal es que los dos piensen bien y hagan las cosas bien, entonces tiene ganas para hacer cosas buenas y le da flojera de hacer cosas malas. Entonces, ese es el punto que tenemos que hacer. Por eso cuando una persona hace teshuvah, muchas veces tiene muchas dificultades y muchos problemas y tiene que pasar cosas y tiene que todo tipo de situaciones que le pasan porque tiene que limpiar no solamente cosas de él mismo que hizo, sino también de sus padres, que le heredaron todo tipo de cosas que, ahora, no les tienes que echar culpa a los papás. ¿Por qué? Porque tú no es la primera vez que vienes. Viniste porque estuviste la reencarnación pasada. Y la reencarnación pasada te fijaron que tienes que nacer en esta familia, de esta forma, con estas consecuencias, con estas características. Entonces tú te lo mereces. O sea, no es de que le tienes que echar la culpa a ellos. No. Ellos, ya, gracias y todo está bien. Pero la cuestión es de que tú tienes que hacer tu trabajo espiritual. Y sí se puede, pero tarda mucho, puede tardar muchos años y mucho esfuerzo, muchas cosas para empezar a limpiar cosas que vienen de los lebushim, de los vestimentos. Pero nosotros tenemos que dedicarnos a que tus hijos vengan bien. Eso es lo que es tu trabajo.
porque tú ya como estás, hay que luchar, tienes que luchar, fuego y agua y todo lo que se necesite. Pero, pero para tus hijos les vas a dar lo mejor, no los vas a hacer que sufran su vida, no vas a dejarlos que los jalen cosas negativas. Entonces te tienes que comportar como persona, no como animal. Ese es Tiferet. Adam, Tiferet Adam la Shevet Bait. Tiferet Adam. Quiere decir, tienes que ser persona completa. Bezat Hashem. Entonces, que tenga Shabbat Shalom Boraj y Bezat Hashem, que Akash Hu nos dé la fuerza para hacer todo el Shem Shamaim con la cabana correcta, de la mejor manera, en el mejor espacio, en el mejor tiempo y de la mejor forma. Y Bezat Hashem, que veamos la Geula Shlema y todo lo bueno.